Soy Aba Grace, tengo 24 años. Lo que Jesús me mostró después de mi muerte, o experiencia cercana a la muerte, como algunos la llaman, revolucionó todo lo que creía saber. Vi a Didi en el infierno y pecados terribles mucho más allá de lo que sabemos en las noticias, de los que nadie habla. Estoy aquí porque Jesús me dijo que hablara. Si alguna vez has sentido el Espíritu Santo tocar tu corazón, o si alguna vez te has preguntado, ¿de verdad está sucediendo todo esto? Quédate conmigo y deja un amén en los comentarios, porque en la publicación de hoy te contaré exactamente lo que Jesús me reveló, nombre tras nombre, visión tras visión. Soy estudiante de música de Nashville, Tennessee. Todo empezó con un sueño, el mismo sueño una y otra vez. Durante semanas, me encontré en un enorme estadio lleno de gente, pero sus rostros estaban inexpresivos como maniquíes. El escenario estaba muy iluminado, pero las luces parecían falsas, como si ocultaran algo. Cada vez que tenía ese sueño, lo sentía, un miedo persistente. No era solo una pesadilla, era un mensaje. Entonces llegó el martes, un día normal. Conducía a casa después de una clase nocturna cuando, de repente, las llantas chirriaron y se encendió una luz brillante. Un camión se había pasado un semáforo en rojo. Mi auto giró, los cristales se rompieron y todo se volvió negro. No sentí ningún dolor, no sentí nada. Era como si flotara. Abrí los ojos, o eso creía, y me encontré desplomado en el asiento del conductor. Los paramédicos me rodeaban, gritando, pero sus voces se desvanecían como una radio que pierde la señal. Perdí peso y me deslicé hacia arriba. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo no estaba allí. Me había ido. No podría decir dónde estaba, era inmenso, silencioso, aterrador. Quería gritar, pero no tenía voz. ¿Estaba muerto? La idea me dejó sin aliento. Entonces llegó una calidez, suave al principio, como una luz distante. No estaba solo. Alguien, venía, y lo que él estaba a punto de mostrarme destrozaría mi mundo. Oye, ¿me estás viendo? ¿Recuerdas ese momento impactante? ¿Dónde estabas? ¿Qué hora era? Deja un comentario. Quiero escuchar tu historia, porque lo que sucedió después no es solo mío, es una advertencia para todos. Se produjo un cambio, una presencia, no una luz, todavía no, sino una fuerza serena, firme y viva. Jesús apareció, no como en esas imágenes de la escuela dominical con la túnica larga, sino diferente. Aba, dijo, verás cosas que no son para ojos humanos, hilos invisibles tendido tras una cortina brillante. Me quedé paralizada. Hilos. Cortina. Mi corazón, lo que quedaba de él, respiró hondo. Estaba asustada, temblando profundamente. Pero esos ojos me sujetaron. Lo que dijo a continuación me dio escalofríos. Prepárate, niña. La verdad te romperá el corazón. En ese momento, el pasillo se disolvió y yo estaba en otro lugar, un lugar que jamás olvidaría. La oscuridad me escupió al escenario, un escenario infinito e imposible. Las luces eran brillantes, no cálidas como el sol, sino frías, parpadeantes, artificiales, como un neón apagado. El aire vibraba con música, implacable, palpitante, pero errónea. Las notas eran distorsionadas y ácidas, como una canción favorita tocada al revés. Una multitud se extendía eternamente, miles de rostros, pero no eran humanos. Sus ojos estaban vacíos, sus bocas abiertas en vítores silenciosos, se mecían como marionetas en cuerdas deshilachadas. Se me revolvió el estómago. Esto no era un concierto, era un cementerio de almas. Ya lo había visto antes, ¿no? No en sueños, sino en mi vida, los Grammy en la tele, la alfombra roja, la transmisión en vivo de Coachella. Momentos que recogí en mi teléfono, con el corazón latiendo con fuerza, deseando estar allí. El brillo, el rugido de la multitud,
las estrellas imponentes, pero aquí todo estaba mal. Las luces no brillaban, eran apagadas. La música no estaba alta, era aplastante. Sentí frío, tanto frío que parecía que mi ser se desvanecía. No eran personas celebrando, estaban atrapadas, flotando, sin vida, atadas a este escenario eterno, como lo llamaría más tarde. Pensé en los conciertos de Didi que había visto obsesivamente, la energía, la expectación. Me había parecido tan real en aquel momento, pero ahora, allí de pie, veía la verdad, el mundo que anhelaba no era libre, era una jaula adornada con oro y luces destellantes. Me temblaron las manos al darme cuenta de que era uno de ellos, gritando, persiguiendo, ciego. Y en lo profundo de este lugar retorcido, una figura lo observaba todo. No podía verlo con claridad, pero su presencia era pesada, atrayendo todo hacia él. Se me hizo un nudo en la garganta. No quería saber quién era, pero estaba a punto de descubrirlo. El escenario cambió, y allí estaba él, no en una pantalla, no en un vídeo musical, sino allí, de pie en una neblina de luz tenue y enfermiza. Su silueta era inconfundible, traje elegante, esa arrogancia, pero sus ojos eran extraños, huecos como ventanas a la nada. Estaba de pie entre sombras, no personas, sino cosas, formas oscuras e informes que latían con una energía enfermiza. Lo rodeaban, susurrando en mi mente como estática, él es el que abre el camino, siseó uno. Él nos abrió el camino, dijo otro. Su influencia nos abrió las puertas. No lo entendía, todavía no. Esa sensación de incomodidad que había arrastrado durante meses, navegando por las redes sociales y buscando la fama, por fin hizo clic. No era solo una vibra, era esto. Didi no se movió ni habló, simplemente se quedó allí, brillando tenuemente como una estrella que no sabía que se estaba muriendo. Temblaba, mi mente gritaba, ¿qué significa esto? Las sombras se giraron como si me vieran, y me sentí expuesta, como una niña atrapada en un lugar donde no debería estar. El miedo persistente que había cargado tenía ahora un nombre, y estaba ligado a él. No sabía cómo ni por qué, pero sabía una cosa, este no era el final de la visión. Entonces lo oí, una voz cálida y firme, que atravesaba la oscuridad. Jesús venía y me diría qué significaba todo aquello. El escenario se desvaneció, y me encontré en un lugar nuevo, una sala enorme y reluciente, como una versión retorcida de una gala de Hollywood. El aire centelleaba, pero se sentía mal, como respirar purpurina que te cortaba los pulmones. Entonces lo vi, una figura deslumbrante, casi demasiado hermosa. El atractor. Era todo encanto, una sonrisa perfecta, un traje a medida, unos ojos que lo prometían todo. En su mano había un pergamino brillante, latiendo con palabras que no podía leer, pero sí sentir, fama, poder, adoración. Se me puso la piel de gallina, aquella cosa no era humana, era una trampa envuelta en un sueño. Se acercó a un alma, una tenue luz parpadeante que apenas conservaba forma. Señal, ronroneó, con voz suave como la seda. El alma dudó, luego extendió la mano. En cuanto tocó el pergamino, se atenuó, su brillo se apagó como una vela al viento. Del pergamino salieron finas cuerdas negras, envolviéndola con fuerza. No luchó, simplemente se desvaneció, ahora una marioneta, con la mirada vacía. Se me revolvió el estómago. Ya lo había visto antes. ¿Verdad? No aquí, sino en casa, contratos discográficos, audiciones, esas ofertas únicas que les susurraban a chicos como yo en Nashville. Firma aquí y serás una estrella. ¿Pero a qué precio? El seductor se giró, sus ojos se clavaron en mí. Tú también lo deseas, ¿verdad, Ava?, dijo, extendiendo el pergamino. Mi corazón se aceleró. Había soñado con la fama, estadios, focos, mi nombre en las luces, pero allí de pie, vi la verdad. Ese contrato no era libertad, eran cadenas. Negué con la cabeza, temblando, y el seductor rió,
bajo y cruel. Al principio, todos dicen que no. Luego desapareció, dejándome sola. Pero no por mucho tiempo. Algo más se avecinaba, y era peor. La sala se transformó y una nueva presencia llenó el espacio, caótica, eléctrica, como una tormenta atrapada en un cuerpo. El remezclador. Parecía un DJ de pesadilla, su forma era una maraña de casetes viejos, vinilos deformados y estática parpadeante. Sus manos se movían sobre una consola invisible, girando diales que resonaban con un rugido. El aire vibraba con un sonido, no música, sino un zumbido distorsionado e hipnótico que me arañaba la mente. La cabeza me latía como si intentara destrozarme. El remezclador no habló. Funcionó. Tomó una melodía, pura, como un himno que había escuchado en la iglesia de niño, y la destrozó. Las notas se agriaron, el ritmo se tambaleó, convirtiendo algo sagrado en un ritmo febril y adictivo. Las almas a su alrededor se balanceaban, con los rostros relajados, perdidas en el sonido. Era como si estuvieran borrachos, buscando una euforia que nunca había llegado. Se me encogió el pecho. Conocía esa sensación, la había sentido escuchando las canciones de Didi a todo volumen, bailando en mi habitación, dejándome llevar por el ritmo. Pero ahora la veía como lo que era, una mentira disfrazada de libertad. Pensé en mis canciones favoritas, las que cantaba sin pensar, la producción impecable, los estribillos pegadizos. Se sentían tan vivas. Pero aquí, veía el remix como huellas dactilares, letras que glorificaban el exceso, ritmos que adormecían el alma. Recordé una canción cuya línea de bajo era tan potente que ahogaba mis pensamientos. Me había encantado, pero ahora me preguntaba qué me estaba haciendo. La mirada estática del remezclador se cruzó con la mía, y juro que sonrió. Todos bailaron. Siseo. Me temblaban las manos. Quería gritar, detener el sonido, pero estaba en todas partes. Entonces el aire se enfrió. Algo más grande me observaba, un rey en un trono. Y yo estaba a punto de conocerlo. El pasillo se abría a una sala del trono. Dorada y falsa. Una enorme silla relucía, oro, diamantes, todo falso, como bisutería de una tienda de todo a $1. En ella estaba sentado el falso rey, una figura envuelta en túnicas resplandecientes, con una máscara dorada y una corona que denotaba exceso. Pero detrás de la máscara, nada. Ni rostro, ni ojos, solo un vacío. Se me erizó la piel. No era un gobernante, era un cascarón, absorbiendo la adoración de una multitud de almas, pálidas, huecas, cantando sin sentido. Sus voces zumbaban, sin vida, como una afición que promociona a una estrella ya extinguida. El falso rey no se movió, simplemente permaneció allí, regodeándose en alabanzas vacías. Las almas se inclinaron, con las manos en alto, los rostros inexpresivos, agotados. Ya lo había visto antes, en redes sociales, en estadios, fans clamando por ídolos, Didi, otros, entregando su corazón a alguien que no podía corresponder. Yo también lo había hecho, tuiteando alabanzas, buscando esa conexión. Pero aquí, vi el precio, un colapso espiritual, una vida dedicada a adorar una mentira. El trono del rey se construyó sobre esa adoración, y dejó a todos vacíos. Me ardía la garganta. Pensé en las estrellas que había idolatrado, en cómo su brillo se desvanecía cuando las cámaras se detenían, los escándalos, las crisis. Todo tenía sentido ahora. No eran reyes, eran peones, apuntalados por aquella cosa. La máscara del falso rey se inclinó hacia mí, y sentí su garra animándome a unirme a la multitud, a inclinarme. Retrocedí tambaleándome, con el corazón acelerado. No, no lo haría. ¿Lo ves, verdad? Las cosas más brillantes, los vítores más fuertes, son los más vacíos. Vi a quienes manejaban los hilos, y querían que nos fuéramos, perdidos para siempre. La sala del trono se disolvió,
y el frío dominio de esas entidades oscuras se desvaneció. Estaba en un lugar nuevo, suave, infinito, como estar en un campo al amanecer. Apareció una luz, no el intenso resplandor de ese escenario eterno, sino cálida, dorada, como la luz del sol a través de una ventana. Era él, Jesús. No era lo que había imaginado de las pinturas de iglesias, sin largas túnicas ni halos, solo presencia. Su rostro era amable, pero sus ojos tenían una profundidad que me dejó sin aliento, amor, sabiduría y una tristeza tan intensa que parecía el peso del mundo. Me miró y me sentí vista, realmente vista. Por primera vez, mi corazón se tranquilizó. El miedo que me había asfixiado desde el accidente, desde aquellas pesadillas, se derritió bajo su mirada. Quise caer de rodillas, esconderme, pero su amor me sostuvo. Fue como estar envuelta en una manta después de una noche gélida. Pero esa tristeza en sus ojos no era por mí. Era por ellos, las almas que había visto, las que se mecían como marionetas, perdidas en esa mentira brillante. Yo también la sentí, una punzada en el pecho, como si cargara con su dolor. Abba, dijo con voz suave pero firme, como un padre que sabe que tienes miedo pero necesita que lo escuches. Has visto las sombras. Ahora ve la verdad. Asentí, con lágrimas quemándome los ojos. Estaba a salvo con él, amada más allá de las palabras, pero su dolor me decía que este no era el final. Había más que ver, más que comprender. Y a medida que se acercaba, la calidez crecía, pero también un temor silencioso. Lo que fuera que estuviera a punto de mostrarme, lo cambiaría todo. De nuevo, Jesús me condujo a un lugar que se sentía tranquilo, sin escenarios, sin sombras, solo nosotros. Su presencia era un escudo, pero mi mente corría, recordando los ojos hundidos de Didi, esas entidades que lo llamaban el abridor. No podía quitármelo de encima. ¿Qué vi?, susurré con voz temblorosa. Me miró con ojos firmes pero cargados de dolor. Abba, dijo, no viste a un hombre atormentado, viste las consecuencias de su influencia. Las consecuencias de las decisiones tomadas en un mundo que persigue una luz falsa. Parpadeé, tratando de comprender. Explicó, con palabras claras pero penetrantes. Didi era talentoso, dotado, con determinación, un creador destinado a reflejar la gloria de Dios. Pero en algún momento, cambió. El imperio que construyó, la música, las fiestas, el poder, no era solo fama, era una puerta. Cambió la verdad por la gloria y abrió caminos para que las sombras los cruzaran. Se convirtió en su guardián, no por fuerza, sino por decisión propia. El pergamino del seductor. Los ritmos retorcidos del remixador. El trono vacío del falso rey. Prosperaron gracias a él, gracias a otros como el que dejaron que el brillo del mundo eclipsara la verdad. Se me revolvió el estómago. Pensé en las canciones que había amado, los vídeos que había visto, cuánto había envidiado esa vida. ¿Formaba parte de esto? La idea me golpeó como un puñetazo. Jesús no se inmutó. Sus dones eran para bien, dijo, pero los dones mal utilizados se convierten en cadenas. Volví a ver el rostro de Didi en mi mente, no la estrella, sino la cáscara vacía que había visto, atada a esas cosas. No era solo él, era lo que había desatado. Ahora lo entendía, pero me atormentaba. ¿Cómo podía alguien tan grande caer tan bajo? ¿Y por qué me mostraron esto? Me temblaban las manos cuando Jesús me extendió la mano, su toque era tranquilizador pero urgente. Hay más, dijo. Tienes que ver cómo funciona. La quietud se transformó, y nos encontramos en un lugar que parecía vivo, pero equivocado, como un mercado, pero no de bienes, sino de almas. Jesús lo llamó el intercambio espiritual. Las decisiones se propagan como un virus, dijo, mientras susurros zumbaban en la bruma. Y los volví a ver, entidades deslizándose entre la niebla, el seductor ofreciendo contratos brillantes, el remezclador transformando sonidos sagrados en caos,
el falso rey absorbiendo la adoración vacía. Se movían con un propósito, recolectando almas, no a través de la muerte, sino de la rendición. Cada compromiso, cada sí a la fama sobre la fe, alimentaba este lugar. Jesús señaló a las entidades, con voz firme pero impregnada de tristeza. Manipulan la cultura, dijo. Toman lo sagrado, la música, el arte, la influencia, y lo convierten en algo común y vacío. Gente como él firma los permisos. Sus decisiones amplifican las sombras, atrayendo a otros. Ahora lo veía con claridad. Didi no era solo un hombre, era un conducto. Su música, su imperio, su brillo, era un faro que atraía a millones a este intercambio donde las almas intercambiaban la verdad por momentos de euforia fugaz. No solo estrellas, sino fans como yo, siguiendo el ritmo, el estilo de vida, la mentira. Sentí una opresión en el pecho. Bailé esas canciones, idolatraba ese mundo. ¿Había estado yo también aquí? Jesús no me acusó, solo me miró con amor en los ojos. El intercambio prospera con la distracción, dijo, pero mi amor es más fuerte. Siempre encuentra la manera. Lo sentí, la esperanza atravesando la penumbra. Este no era el final. Había una salida, para mí, para otros, tal vez incluso para él. Oye, si crees que el amor de Dios puede alcanzarnos sin importar cuánto nos hayamos desviado, escribe hombre mayor en los comentarios. Porque lo que Jesús me mostró a continuación no se trataba solo de sombras. Se trataba de una lucha por nuestras almas, y estaba lejos de terminar. El intercambio espiritual vibraba con una nueva energía, un ritmo que no solo se oía, se sentía en lo más profundo de mis huesos. El pulso no era una figura como las demás, sino una fuerza invisible que envolvía el aire como un latido. Latía bajo e implacable, una línea de bajo que hacía temblar el suelo. Las almas a mi alrededor, luces tenues y parpadeantes, se balanceaban en perfecta sincronía. Sus movimientos eran mecánicos, como bailarines atrapados en un bucle. Sus rostros se retorcieron, algunos sonreían descaradamente, otros lloraban, pero ninguno podía detenerse. El pulso los dominaba. Yo también lo sentía, tirando de mí, impulsándome a moverme, a perderme en su ritmo. Mi corazón se aceleraba, no de alegría, sino con una falsa emoción, como el subidón de un concierto que te deja vacío después. Ya lo había sentido antes, con la música a todo volumen en mi coche, el ritmo tan fuerte que ahogaba mis pensamientos. Era la misma euforia, la misma atracción. Pero aquí, vi su verdad. El pulso no era música, era control en la tierra. Alimentaba falsa emoción, fiestas desenfrenadas, esa extraña tristeza después de ver vídeos de conciertos. Es por eso que bailé una canción pero me sentí vacío después, como si hubiera perdido algo. Al pulso no le importaba la alegría, quería rendición. Pensé en los temas de Didi, como sus ritmos hacían estallar estadios, como me habían enganchado, como me hacían desear más. Pero ahora veía el precio, almas que se tambaleaban, no libres, sino encadenadas a un ritmo que les robaba la voluntad. Me temblaban las manos mientras luchaba contra el impulso de unirme a ellos. No lo haría. No podía. Pero el pulso no estaba solo. Algo más estaba allí, observando, escribiendo el guión de esta danza retorcida. El ritmo se desvaneció, y una nueva figura emergió de la bruma, una figura demacrada y encorvada que aferraba un libro enorme que latía con un brillo enfermizo. El guionista. Su rostro era borroso, como una fotografía borrosa, pero sus dedos se movían rápido, garabateando en el libro con un bolígrafo que dejaba sombras. Cada palabra que escribía brillaba, luego volaba, hundiéndose en las almas cercanas. Vi un alma, un joven, con un brillo tenue, tensarse al oír las palabras. Su mirada se apagó, sus movimientos cambiaron, como un actor al que le entregan un guión. Habló, pero las palabras no eran suyas, alardes, promesas, mentiras. Ahora era una estrella, pero no él mismo.
El libro del guionista era interminable, lleno de falsas profecías e historias de vida falsas. No solo escribía, sino que reescribía. Artistas, influencers, cualquiera que buscara la fama, eran sus objetivos. Creaba su imagen, el rebelde perfecto, el héroe trágico, el ícono intocable. Pensé en los titulares que leí, las publicaciones de Instagram cuidadosamente seleccionadas, los escándalos impactantes que parecían montados. La industria musical prosperó gracias a esto, creando ídolos para que los adoráramos y luego destruyéndolos para conseguir clics. Me lo había tragado todo, viendo las historias de ascenso a la gloria de Diddy, su narrativa de éxito. Pero ahora veía la mano del guionista, convirtiendo a gente real en marionetas para obtener ganancias. Se me hizo un nudo en la garganta. Había deseado esa vida, ¿no? El foco, la marca, la historia que me convertiría en estrella. Pero aquí vi el precio, tus pensamientos, tus decisiones, tu alma, todo reescrito para encajar en el guión. El rostro borroso del guionista se giró hacia mí, y juro que sonrió con suficiencia. Tu historia es la siguiente, Ava. Susurró. Retrocedí tambaleándome, con el corazón latiéndome con fuerza. No dejaría que me escribiera. Pero entonces vi las cuerdas, de verdad, brillando en la oscuridad, y supe que lo peor estaba por venir. El aire se volvió denso y una nueva figura dio un paso al frente. Sus manos retorcidas, nudosas como las raíces de un árbol muerto, el marionetista. Era un artesano, pero su trabajo era grotesco, enhebraba cuerdas invisibles en las almas con precisión quirúrgica. Cada cuerda brillaba tenuemente, atada a las muñecas, tobillos y corazones de un alma. Con un movimiento de sus dedos deformes, tiraba, y las almas danzaban, espasmódicas, sin vida, como marionetas en una obra enfermiza. Las cuerdas no eran solo hilo, eran deuda, miedo, adicción, el peso de ser venerada. Se me revolvió el estómago. Había visto esa danza antes en las estrellas que idolatraba. Entonces lo vi, a Diddy, o a su alma, de pie entre los atados. Sus hilos eran más gruesos, más negros, atados no solo a él, sino a innumerables otros, una red que se extendía más allá de la vista. Las manos del marionetista se cernían sobre él, tirando suavemente, y él se movía, sonriendo, imperando. Pero su mirada estaba muerta. Es nuestro, dijo con voz áspera. Su poder, su voz, atraen a las masas. Diddy no era solo una marioneta, era un titiritero. Su influencia encadenó a millones a este lugar. Su imperio, su música, su brillo, todo estaba amañado, arrastrando a fans como yo a la misma trampa. Pensé en sus conciertos, en cómo grité su nombre, persiguiendo esa euforia. Pero ahora veía las cuerdas, los tratos que había hecho, las concesiones, el miedo a perderlo todo. No era libre, era una estrella destinada a extraviar a otros. Cuando vi esas cuerdas, finalmente lo entendí, porque la música que amaba me dejaba vacío, porque las estrellas que admiraba parecían perdidas. Ya no eran ellos mismos y nos arrastraban con ellos. Los hilos del titiritero se disolvieron y la escena cambió, nítida y cruel. Estaba en un escenario, no el eterno, sino uno real, con luces encendidas y la multitud rugiendo. Allí estaba yo, pero no yo. Otra Ava Grace estaba en el centro del escenario junto a Diddy. Estaba deslumbrante, cabello perfecto, vestido brillante, sonrisa amplia. Pero sus ojos brillaban con una luz artificial, ávidos de los vítores del público. Ella rió, echando la cabeza hacia atrás, del brazo, disfrutando de los aplausos. Diddy sonrió, con esa misma sonrisa vacía que había visto antes, y ella la imitó como un reflejo en un espejo roto. Se me encogió el estómago. Esta era yo, o lo que podría haber sido. Una voz se deslizó por el aire, fría y petulante, la atractora. Este es el camino que casi elegiste, Siseo. Estuviste tan cerca, Ava, de ser nuestra. Mi corazón se paró.
Ahora lo veía, las noches trasnochadas buscando likes, los sueños de fama, como había idolatrado el mundo de vivir. Había deseado ese escenario, ese brillo. Esta otra Ava, ella era yo si hubiera aceptado las promesas del mundo. Si hubiera cambiado mi alma por ser el centro de atención. El horror me arañó. No podía respirar, no podía moverme. Ella era todo lo que anhelaba, famosa, adorada, pero vacía, un cascarón atado a la adoración de la multitud. Había estado tan cerca de esa vida, tan cerca de perderme. Los vítores del público se convirtieron en estática. Quise gritar, arrancarla del escenario, pero estaba paralizada, mirando mi propia cara, mi propia caída. Entonces, una calidez atravesó la oscuridad, una presencia que conocía. Él estaba allí y no me dejaría ir. Me fallaron las rodillas y me desplomé, aplastada por el peso de esa otra Ava. La culpa me quemaba como ácido. Había deseado esa vida, su vida, la fama, las luces, la adrenalina. La perseguí, publiqué mis canciones en línea, recé por éxitos virales. ¿Qué tan cerca estuve de firmar mi alma? Lágrimas que no podía sentir me escocían en los ojos. Era un fraude, un fracaso, indigno de estar en este lugar, indigno de él. Lo siento, susurré con la voz entrecortada. No lo sabía. No lo vi. Una mano me tocó el hombro, cálida y firme. Jesús. Su presencia fue un salvavidas, salvándome del abismo. Levanté la vista, esperando un juicio, pero sus ojos solo reflejaban amor, un amor profundo e inquebrantable mezclado con tristeza, no por mí, sino por el mundo que había visto. Ava, dijo con voz suave pero firme, tu alma está protegida. La verdad ha sido revelada. Ahora tienes una opción. Después de toda mi persecución, mis dudas, mi ansia de aplausos, me aferré a su mano, temblando. La vergüenza seguía ahí, pero su tacto la atenuó, como la luz del sol abriéndose paso entre la tormenta. No merezco esto, dije con voz ahogada. No discutió. No me sermoneó. Simplemente me levantó, su fuerza fluyó hacia mí. La decisión es tuya, repitió, seguir la verdad o dar marcha atrás. Mi corazón latía con fuerza. ¿Volver a ese escenario, a esa otra Ava, a esas cuerdas? No, no podía. Un fuego se encendió en mi interior, pequeño pero intenso. Yo no era ella. No lo sería. Pero el peso de sus palabras persistía. Elección. ¿Qué quería decir? ¿Qué se suponía que debía hacer? Aún no lo sabía, pero lo presentía, esto ya no se trataba solo de mí. Mientras Jesús me sostenía, algo cambió. La culpa no desapareció, pero se transformó en claridad, como despertar de un sueño femenino. No era solo testigo de esta pesadilla, estaba llamado a hacer algo. El atractor, el pulso, el titiritero, no solo buscaban a Didio a las estrellas. Buscaban a todos, incluyéndome a mí, a mis amigos, a los niños que revisaban sus teléfonos, buscando las mismas mentiras que yo. Mi corazón se aceleró, no de miedo ahora, sino de propósito. Había visto la verdad y no podía olvidarla. Mi conciencia se removió, aguda y urgente. Pensé en los fans de esos conciertos, los que, como yo, se perdían en el ritmo, ciegos a las cuerdas. Merecían saber. Necesitaban a alguien que hablara, que iluminara la situación. ¿Era yo? La idea me aterraba. Pero la mano de Jesús en mi hombro me tranquilizó. Ya lo has visto, dijo. No era solo un don, era una responsabilidad. Tenía que advertirles, compartir lo que había aprendido, por muy disparatado que pareciera. Entonces me vi a mí misma, de pie junto a él, radiante, perdida. Quise gritar, correr. Pero Jesús me detuvo. Dijo que tenía una opción y que debía afrontarla. El aire a mi alrededor cambió,
cálido y vibrante. Mientras Jesús me guiaba hacia una nueva visión, vi un vasto escenario, no el escenario eterno, sino uno que latía con verdadera esperanza. Allí, en el centro, estaba Didi, no el cascarón vacío que había visto antes, sino un hombre destrozado y en carne viva. Las lágrimas corrían por su rostro, sus hombros se agitaban mientras hablaba a la multitud. Me equivoqué, dijo con la voz quebrada. Seguí las mentiras del mundo, los llevé por mal camino. Pero Dios es real. Su verdad es real. Regresen a Él. Sus palabras no eran pulidas. Eran desesperadas, sinceras, como las de un hombre que había visto el límite y se había retractado. La multitud, miles, incluso millones, se conmovió. Sus rostros, antes inexpresivos, comenzaron a brillar, primero tenues, luego más brillantes, como estrellas que despiertan. Las cuerdas negras y retorcidas que había visto, se rompieron y cayeron al suelo como ceniza. El aire se aclaró. La música distorsionada que me había atormentado se silenció, reemplazada por un silencio tan puro que parecía sagrado. Las almas alzaron la cabeza, con los ojos abiertos, como si recordaran quiénes eran. Lo vi extenderse, más allá del estadio, a través de ciudades, pantallas, vidas, millones. Aficionados como yo hicieron una pausa, cuestionando, rezando. El arrepentimiento de un hombre, su decisión de volver atrás, estaba rompiendo cadenas que no podía contar. Mi corazón se llenó de lágrimas. Esto era posible. Lo era. La estrella intocable podía arrodillarse, podía cambiar, y ese cambio podía desencadenar una ola, un resurgimiento. Pensé en los chicos que conocía, perdidos en la misma trampa que yo, buscando la fama, insensibles a la verdad. Si él pudo cambiar, ellos también. Yo también. La esperanza me cegaba, pero la mano de Jesús en mi hombro me tranquilizó. Este es un camino, dijo con voz suave pero grave. Hay otro. Se me encogió el estómago. No quería verlo, pero tenía que verlo. La luz se apagó y una fría oscuridad me envolvió. La arena había desaparecido, reemplazada por una sala del trono, la de Gordy, falsa, como la guarida del falso rey, pero peor. Didi se sentó solo en un trono resplandeciente. El oro y los diamantes relucían, pero su rostro era una máscara de piedra. Sin lágrimas, sin vida. Sus ojos eran vacíos negros, fijos hacia adelante, sin ver. Las entidades, Lura, remezclador, creador de marionetas, ahora parecían más grandes, sus formas más afiladas, más monstruosas. Lo rodeaban, susurrando, sus voces un zumbido bajo y burlón, nuestro. Para siempre nuestro. Las cuerdas que lo sujetaban ya no eran hilos, sino cadenas, gruesas y oxidadas, que lo ataban al trono. La multitud estaba allí, pero no estaba viva, almas, incontables, meciéndose en un trance sin vida. Su brillo se apagó. La música resonó, retorcida y cruel, ahogando la esperanza. Volví a ver la onda expansiva, pero esta vez fue de destrucción, gritos por todo el mundo, proyectando su imagen. Fiestas, escándalos, poder atrayendo a más almas al intercambio espiritual. Niños, familias, fans como yo, hundiéndose cada vez más en la desesperación, persiguiendo un brillo que los consumía. Las entidades se hicieron más fuertes. Su risa era como una cuchilla en mi pecho. La decisión de Didi, aferrarse al trono, a la mentira, reforzó el control del sistema, encadenando a millones al mismo destino. Me temblaban las manos. Este era el precio de permanecer ciego, de negar la verdad, no solo su alma, sino todos los que tocaba. Pensé en los titulares, en cómo su vida parecía intocable. Pero allí estaba, solo, engullido por la oscuridad que había alimentado. Me ardía la garganta. Lo había admirado, bailado sus canciones, anhelado su mundo. ¿Había formado parte de esto también?
Jesús no habló, pero su presencia estaba allí, firme, animándome a mirar. Este no era el final. Aún quedaba una lucha por delante. La sala del trono parpadeó, y volvía la cálida luz de la presencia de Jesús. Pero las entidades no habían terminado. Mientras se reproducía la visión del arrepentimiento de Didi, las almas resplandecientes, las cuerdas chasqueando, chillaron, un sonido como de metal desgarrándose. El atrapavidas se abalanzó, con su rostro perfecto retorcido en un gruñido. La estática del remezclador se disparó, intentando ahogar el silencio. El titiritero arañaba el aire, agitando las cuerdas. Estaban aterrorizados, desesperados por detener la visión. No, rugieron. ¡Es nuestro! ¡Todos son nuestros! Su ira sacudió el espacio. Pero Jesús permaneció inmóvil, su luz como un muro que no pudieron traspasar. Un alma que cambia de rumbo, dijo. Puede romper las cadenas de millones. Lo vi ahora, la influencia de Didi. Su plataforma era un arma. Si elegía la verdad, su voz podría desentrañar el intercambio espiritual, almas libres atrapadas por el pulso. El guionista, el falso rey, una persona, una decisión, podría cambiar el rumbo. Pero las entidades lo sabían. 2. Su pánico no era solo ira, era miedo. Lo necesitaban. Necesitaban que nos quedáramos ciegos. Que siguiéramos bailando a su ritmo. Mi corazón latía con fuerza. No se trataba solo de él. Se trataba de todos, de mí, de mis amigos, del mundo. Entonces Jesús me mostró los dos caminos, uno resplandeciente de esperanza, el otro sumido en la oscuridad. ¿Cuál sería? No lo sabía. Pero allí, me di cuenta de que tenía un papel que desempeñar. Ya no era solo un testigo. Tenía que actuar. Las visiones de los dos caminos de Didi se desvanecieron, y el intercambio espiritual volvió a la realidad. Las entidades, Lura, remezcladora, creadora de marionetas, avanzaron con furia, sus formas retorciéndose, gruñendo, como garras de sombra extendiéndose hacia mí. Pero Jesús se adelantó, su luz centelleando, no como un foco, sino como un amanecer. Cálida, imparable. No era una lucha a puñetazos ni fuego, era la verdad contra la mentira. Su luz atravesó la neblina, exponiendo a las entidades tal como eran, frágiles, desesperadas, construidas sobre el engaño. El ritmo del pulso se quebró. El libro del guionista ardía en los bordes. Las cuerdas del titiritero se marchitaron. Gritaron, como cristales rotos, y se abalanzaron, sus sombras enroscándose como humo. El encanto del atractor se derritió, su rostro convertido en una máscara grotesca. La estática del remezclador volvió a subir, intentando ahogar la luz, pero se apagó. Débil, atacó el titiritero, las cuerdas se agitaron, pero se rompieron contra el resplandor de Jesús. No tienes ningún poder aquí, dijo, con su voz tranquila pero rotunda, como el mazo de un juez. Las entidades retrocedieron, encogiéndose, sus formas parpadearon como una mala señal. Me quedé detrás de él, con el corazón latiendo con fuerza, atónito. Esto no era solo luz, era la verdad, desvelando sus mentiras, mostrando el vacío que habían tejido en el mundo. Vi las almas a nuestro alrededor, débiles, atadas, agitarse, parpadeando como si despertaran de un sueño. La luz no solo ahuyentaba la oscuridad, las liberaba. Sentí una opresión en el pecho. A eso se refería, la verdad podía romper las cadenas. Pero las entidades no habían terminado. Sisearon, reagrupándose, y sentí un tirón como si quisieran tenerme de nuevo bajo su control. Jesús se volvió hacia mí, con la mirada fija. Habla, Abba, dijo. Di lo que sabes. Me ardía la garganta. ¿Yo? ¿Hablar? Pero sabía que tenía que hacerlo. Me quedé paralizada, las palabras de Jesús resonaban en mi cabeza.
Al. Mi voz se sentía débil, un susurro entre los chillidos de las entidades. Se cernían sobre mí, sus sombras arañando, burlándose. No eres nada, espetó el atrapavidas. Nadie te escuchará. Me temblaban las manos. La duda me invadió. Había perseguido la fama, dudado de Dios, casi me pierdo. ¿Quién era yo para hablar? Pero la luz de Jesús me sostuvo firme, cálida, como una mano en la espalda. Sus palabras de antes me inundaron, verdad, amor, arrepentimiento. Tenía que intentarlo. Te he visto, dije con voz temblorosa, apenas audible. Las entidades silbaron, pero seguí adelante. Retuerces la música, las vidas, las almas. Prometes gloria, pero pones cadenas. Yo había visto la verdad. La verdad de Dios. Su amor es más fuerte que tus mentiras. Las palabras se sintieron torpes, pero al hablar, algo cambió. Mi voz se alzó, no fuerte, sino clara, como una campana en la niebla. Hablé del amor de Jesús, de cómo me llegó, de cómo podía llegar a cualquiera. Hablé del arrepentimiento, del regreso, de la esperanza que había visto en la posible redención de Didi. Las entidades se retorcían, sus formas se deshilachaban, el pulso flaqueaba, su ritmo se rompía. Las almas a mi alrededor se agitaban, sus destellos se intensificaban. Mis palabras, débiles, humanas, tenían poder. No mío, sino suyo. No puedes tenernos, dije. Roca ahora. No yo. No ellos. No él. La luz de Dios está aquí, y es suficiente. El seductor gritó, y su pergamino se desmoronó. La cuerda del marionetista se rompió. No desaparecieron, pero se debilitaron, sus agarres se soltaron. Temblaba, las lágrimas me ardían, pero me sentía viva. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos en un silencioso asentimiento. Mis palabras, guiadas por su verdad, fueron un arma. La batalla no había terminado, pero yo había luchado, y ganado, una parte. Entonces, una sacudida me golpeó. Agudo como un rayo. Dolor, dolor de verdad. Estaba volviendo. Abrí los ojos de golpe y la agonía me golpeó, aguda y cruda, como si cada nervio me ardiera. Estaba de vuelta en mi cuerpo, en una cama de hospital. Los monitores pitaban, los tubos en los brazos, me dolía el pecho, la cabeza me palpitaba. Pero estaba viva. El olor a esterilización, las sábanas ásperas, era real. Jadeé, con lágrimas corriendo, no de dolor, sino de todo lo que había visto, el escenario, las cuerdas, la luz de Jesús. No era un sueño. Era la verdad grabada a fuego en mi alma. Una enfermera entró corriendo, revisando las máquinas, pero apenas la oí. Mi voz se quebró, débil por la falta de uso. Me mostró la verdad, susurré. Frunció el ceño, pensando que estaba delirando, pero seguí. Jesús, me mostró a Didi en un lugar al que solo van las almas, una especie de infierno. Y Dios me habló de él. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no me importó. Las palabras brotaron, imparables, como una presa que se rompe. Había visto el intercambio espiritual, las entidades, las cadenas. Había visto lo que las decisiones de Didi habían desatado, y había visto esperanza, un camino de redención para él, para todos nosotros. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de propósito. No era solo una superviviente, era una mensajera. Jesús me había encomendado una misión, hablar, advertir, hacer brillar su luz. El peso de todo esto me asustaba. La gente pensaría que estaba loco, pero su voz resonó, di lo que sabes. Tenía que hacerlo, por los jóvenes que buscaban la fama, por los fans perdidos en el ritmo, por el propio Didi. Cuando me paré en ese muro espiritual, dije la verdad que Dios me dio.
Fue entonces cuando supe que tenía que seguir hablando aquí, ahora, en este mundo. La habitación del hospital estaba demasiado iluminada, los pitidos de las máquinas eran demasiado fuertes. Intenté contarles a todos, enfermeras, médicos, mi mamá, lo que había visto. Jesús me lo mostró. ¿Lo hizo? Las sombras. La verdad, dije con voz apremiante. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas, pero no de fe. Ava, cariño, estabas en coma, dijo, acariciándome la mano. Fue un sueño. El médico asintió, murmurando sobre traumas y alucinaciones. Mi mejor amiga, Sara, pasó por allí, escuchándome con una sonrisa forzada, y luego cambió de tema y habló de la escuela. No lo entendieron. Pensaron que estaba rota, confundida. Quería gritar. No era un sueño. Había sentido la mano de Jesús, había visto el intercambio espiritual, las cuerdas, la esperanza de redención, cada detalle estaba grabado en mí, más nítido que la realidad. Su duda me dolió, me hizo cuestionarme. ¿Estaba loca? Entonces recordé su voz, di lo que sabes. Esa fue mi ancla. No podía quedarme callada, no cuando había visto lo que hacían esas entidades, no cuando sabía lo que estaba en juego. No me lo estoy inventando, le dije a mamá con voz firme. Dios me dio esto y tengo que compartirlo. Apartó la mirada, preocupada, pero vi un destello en sus ojos, tal vez quería creer. No estaba solo. La verdad de Jesús me acompañaba, más fuerte que su escepticismo. Pensé en las almas que había visto, tambaleándose, perdidas. Necesitaban esto. Aunque mi propia familia aún no lo comprendiera, me temblaban las manos, pero mi corazón estaba decidido. Hablaría sin importar quién pusiera los ojos en blanco, porque esta no era solo mi historia. Era una advertencia, un salvavidas para cualquiera que cayera en la misma trampa en la que yo había caído en casa. No podía quedarme quieto. Las visiones me ardían en la mente, cada detalle, cada palabra. Tomé un cuaderno, con las manos temblorosas, y empecé a escribir, el pergamino brillante del seductor, los ritmos retorcidos del remezclador, las cuerdas del titiritero. Los ojos hundidos de Didi. La luz de Jesús. Los dos caminos, uno de esperanza, otro de ruina. Escribí sus palabras, tu alma está a salvo. Di lo que sabes. Las páginas se llenaban rápidamente, mi pluma corría para capturar cada instante, el intercambio espiritual, las almas tambaleándose, la verdad que podía liberarlas. No era solo una historia, era un mapa, una salida para cualquiera que se perdiera en las mentiras del mundo. Mi habitación se convirtió en un santuario, el cuaderno en mi altar. Escribía hasta altas horas de la noche, con lágrimas cayendo al revivirlo todo. Esto no era para mí, era para ellos, los jóvenes como yo, navegando por las redes sociales, buscando la fama, ciegos a las cadenas, los fans hipnotizados por ritmos que les robaban la paz, incluso las estrellas como Didi, atrapadas en sus propios imperios. Vi mi propósito, compartir esta verdad para despertar a la gente. Si una persona la leyera y se detuviera, cuestionara y orara, valdría la pena. Si le llegaba a alguien antes de que firmara su alma, lo sería todo. El mundo necesitaba saber lo que había visto, no para juzgar, sino para salvar. Mientras escribía, lo sentí conmigo, guiando cada palabra. Este fue mi primer paso, pero no sería el último. Tarde en la noche, me arrodillaba junto a mi cama, rezando, y me di cuenta, las palabras por sí solas no eran suficientes. Tuve que orar por Didi, por las estrellas, por los millones de personas atrapadas en el intercambio espiritual. Los vi en mi mente, niños bailando al ritmo de ritmos distorsionados, influencers buscando, me gusta, almas atadas por hilos invisibles. Me dolía el corazón. No eran solo rostros, eran personas amadas por Dios, igual que yo. Oré para que abrieran los ojos, para que se rompieran sus cadenas, para que sintieran su amor.
Oré por Didi sobre todo, no con ira, sino con esperanza. Había visto su posible redención, el estadio rebosante de almas liberadas. Dios, acércate a él, susurré. Muéstrale tu verdad. También recé por los demás, raperos, actores, cualquier persona influyente. Sus decisiones podían cambiar a millones, como dijo Jesús. Pero también recé por los fans, la gente común como mis amigos, que navegaban perdidos. Cada oración se sentía como un hilo, un salvavidas que los unía a la esperanza. Me di cuenta de que cada palabra que pronunciaba era más que una historia, era un cordón de esperanza, una oportunidad para que alguien regresara. Mi misión no era solo contar, era interceder. Era enorme, abrumador, pero la luz de Jesús permaneció conmigo. No estaba sola en esto. Cada oración, cada testimonio podía generar un cambio. Seguí hablando, orando todo el tiempo que fuera necesario. Sentada en mi escritorio, con el cuaderno abierto, el corazón apesadumbrado pero con claridad. Sabía que tenía que hablarle, no con ira, sino con el amor que Jesús me mostraba. Así que, Didi, si estás ahí afuera, esto es para ti. No te juzgo, no te condeno. Te vi en ese lugar no como un hombre atormentado, sino como un alma cuyas decisiones proyectan una larga sombra. El intercambio espiritual, las cuerdas, las entidades, usaron tus dones, tu voz para atraer a millones a sus garras. Pero también vi otro camino, uno en el que te mantuviste firme, roto pero libre, llamando a otros a volver a la verdad de Dios. Ese camino sigue ahí, no estoy aquí para avergonzarte. He buscado el mismo brillo, la misma emoción. Sé lo que se siente querer el aplauso del mundo. Pero vi lo que cuesta, no solo tú, sino todos los que te siguen. Hay una puerta, Didi, abierta de par en par, esperando. No es demasiado tarde. El amor de Jesús es más grande que el imperio que construiste, más fuerte que las cadenas que vi. Puedes volver atrás. Puedes elegir la luz verdadera, la que no se apaga. Vi lo que tu arrepentimiento podía lograr, almas radiantes, cadenas que se rompían, una onda de esperanza que inundaba el mundo. Tienes ese poder, no como una estrella, sino como un hombre amado por Dios. Rezo por ti cada noche para que escuches su llamado. Cruza esa puerta. Deja que su misericordia sane lo que está roto. No estás solo, ninguno de nosotros lo está. El Dios que me sostuvo en esa visión te sostiene ahora. Por favor, elígelo a Él. Elige la vida. Lo que vi no se trataba solo de ti, se trataba de todos nosotros y de la esperanza que aún sigue viva. Y a ti que ves esto, escucha con atención, no se trata solo de Didi ni de las estrellas que vemos en las pantallas. Las sombras que vi, el seductor, el pulso, el marionetista, nos persiguen a todos. No necesitas un escenario ni un contrato discográfico para perder el alma. Es más silencioso, más sigiloso. Es el momento en que dejas de lado la verdad para conseguir otra racha de me gusta. Es la canción que te engancha, pero te deja vacío. Es la búsqueda de más seguidores, más cosas, más algo que ahoga la voz de Dios. He estado ahí, ansiando el brillo del mundo, olvidando la luz que importa. Tómate un segundo. Observa tu vida, la música que escuchas, las publicaciones que compartes, los sueños que persigues, ¿te acercan a Dios o te alejan? No digo que la música sea mala ni que la fama sea un pecado, digo que revises las cuerdas. El mundo es ruidoso, lo promete todo, pero es una trampa. Lo vi, al intercambio espiritual no le importa si eres una estrella o un niño de Nashville. Te quiere distraído, atado, ciego. Pero tienes una opción. Puedes decir no a las mentiras, a las falsas euforias. Puedes elegir la verdad de Jesús, su amor, su paz. Empieza poco a poco. Ore. Pídele a Dios que te muestre lo que es real. Apaga el ruido de vez en cuando, ayuda. Busca la luz,
la que no parpadea. No has perdido el tiempo. No importa lo que hayas buscado, yo no lo estaba. Él me encontró y ahora mismo te busca. No olvides la luz. No dejes que el brillo del mundo te robe el alma. Vales más que eso, mucho más. Ya no soy la misma persona que era. Vi más que un hombre o una estrella, vi el alma de la influencia, cómo nos moldea, cómo nos destroza. Vi las fuerzas invisibles, las entidades, las mentiras, las cadenas que retuercen nuestro mundo, nuestra música, nuestros corazones. Pero sobre todo, vi a Jesús, y sé esto, Él llora por cada alma perdida. Sus lágrimas cayeron por Didi, por mí, por ti, su amor nunca se detiene, nunca se rinde. No importa cuánto nos hayamos desviado, lo que vino fue solo una advertencia, es una promesa. Hay esperanza. La luz de Dios es más fuerte que cualquier sombra, su verdad más fuerte que cualquier mentira. Estoy aquí contando esta historia porque Él me encomendó una tarea, hablar, orar, guiarte de vuelta hacia Él. No tienes que recorrer el camino que yo vi, el que termina en oscuridad. Hay otro camino, brillante y lleno de gracia, esperándote. Así que sigue buscándolo. Aférrate a su amor. Deja que te guíe a través del ruido. Porque al final, no se trata de fama ni de imperios, se trata de tu alma, y Él lucha por ella.